Son las 9:10 de la mañana, 12 grados de temperatura. Lehendakari Patxi López, ¿qué tal? Eguno, muy buenos días, bienvenido. Eguno, muy bien. El Lehendakari, candidato a la reelección, es usted cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi aquí en Álava. La primera pregunta es obvia, ¿por qué? De aquí de Álava. Una decisión que, antes de que me responda, ya sabe usted, no ha gustado nada a sus rivales el próximo 21 de octubre. Han dicho cosas como que usted no es de Vitoria, que no quiere a Vitoria, incluso que no va a haber ni al Alavés ni al Baskonia. Eso lo hemos oído. Lo primero que tengo que decir es que la verdad que fue una satisfacción el que mis compañeros y compañeras de Álava me pidieran encabezar las listas por este territorio, ¿no? Porque aunque fuera simbólicamente, creo que es una forma de agradecer la acogida, la hospitalidad de los ciudadanos y ciudadanas vitorianos, vitorianas, alaveses y alavesas que he podido vivir en primera persona en estos 4 años prácticamente que he vivido aquí, en Vitoria, y que he hecho mi vida en este territorio. Es evidente, yo no he ocultado a nadie que tengo mis raíces en Portugalete, en la margen izquierda, pero yo siempre he pensado que esas raíces, esa identidad primera no es más que un punto de salida, no un punto de llegada, ¿no? Y que eso no tiene que marcar ni cerrar absolutamente nada, al revés, tiene que abrir horizontes. Y además yo soy de los que creo que Euskadi es un país, aunque seamos 3 territorios, y que lo importante es definir proyectos que unan, que cohesionen, que vertebren a los ciudadanos, a la sociedad vasca y a los propios territorios. Y no entiendo estas críticas que parecen que lo que pretenden es que vivamos de espaldas unos a otros Bueno, permanentemente. de hecho, insisto en una de ellas, uno de sus rivales, no va de número uno por Álava, va por número dos. El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, ha dicho, además, esta misma semana, que no le ha escuchado a usted pronunciar que Vitoria es la capital de Euskadi, que tampoco ha abonado todavía al canon de capitalidad que su gobierno se comprometió Bueno, a pagar. ¿Es políticamente interesante o no que la primero, campaña coja este derrotero? primero no conozco otra capital. Quiero decir que si tener la sede de todas las instituciones comunes, de todas las instituciones del gobierno no es ser capital, pues no sé qué va a ser. Lo segundo, ¿por qué no hemos pagado hasta ahora ese canon? Que creo que hoy mismo se va a pagar, porque esto fue un acuerdo que hicimos entre el ayuntamiento y el gobierno, por el que el gobierno se comprometía a poner dinero en equipamientos de la ciudad, que es lo que le corresponde. Lo que ocurre es que el ayuntamiento pidió que cambiáramos el concepto para que fuera para gasto corriente. Es decir, para pagar servicios que corresponden en O sea, exclusiva el retraso se al debería a una ayuntamiento. cuestión más administrativa que otra Entonces cosa. hemos tenido que cambiar eso. Y también tengo que decir que eso no es competencia del gobierno. Sin embargo, ya que lo pidió el ayuntamiento, lo hemos hecho, ¿no? También creo que todos los ayuntamientos debieran de tener recursos suficientes para hacer frente a sus competencias, y por eso hicimos, entre otras cosas, una ley municipal, que por cierto su partido no ha aprobado, y que el diputado general de su partido en Álava ha recurrido. Es decir, me hubiera gustado que hubieran avalado esa posición, porque eso hubiera permitido que Vitoria-Gasteiz tuviera recursos para hacer frente a esos gastos corrientes que ahora van a usar ese canon de capitalidad, o en teoría para lo que no es, ¿no? Nos acompaña también en el estudio Javier Moncada. Javi, muy buenos días. Buenos días, Lehendakari. Va a ser el de la fiscalidad el gran debate de esta campaña electoral. ¿Qué impuestos necesita Euskadi? No sé si va a ser el gran debate, pero desde luego es un debate fundamental para este país, ¿no? Es un debate que me he pasado casi toda una legislatura defendiendo en solitario, y al que ahora parece que se apunta todo el mundo, ¿no? He visto como el PNV, que ha impedido y ha bloqueado esta reforma fiscal, que como primer punto tiene la lucha contra el fraude, ahora se quiere poner a la cabeza de la manifestación, ¿no? Y sobre esto una cosa curiosa, ¿no? Yo siempre he dicho que hacía falta planes conjuntos entre las 3 haciendas, entre las 3 diputaciones, para luchar mejor contra el fraude, y se me contestó desde la Diputación, en este caso de Vizcaya, que la Hacienda era un confesionario, que los datos de los contribuyentes estaban ahí protegidos, que eran sagrados y que no se los iban a dar a nadie, a otras haciendas, ¿no? Hasta que llegó el Ministerio de Sanidad y pidió esos datos para aplicar el copago en Euskadi. Y al día siguiente ya estaban esos datos, no solo en el Ministerio, sino en todas las farmacias de este país. Es decir,
no podemos tener los datos para luchar contra el fraude, pero sí para aplicar el copago. Esto es muy curioso, ¿no? Creo además que la fiscalidad sirve también para distribuir mejor las cargas. Creo que en esta crisis ya han hecho sacrificios los funcionarios, los trabajadores, los parados, los pensionistas, y creo que quien tiene más y cobra más tiene que hacer un esfuerzo extraordinario. Por eso he propuesto que a aquellos que cobren más de 120.000 euros durante 3 años se les suba al 60% el máximo, ¿no? Y he propuesto que haya un impuesto que grave a las grandes fortunas, sustituyendo al de patrimonio, y he propuesto que las empresas que ganan en beneficios más de 2 millones y que no reinvierten en innovar o en crear empleo en su propia empresa, también se les suba 2 puntos ese impuesto. Sin embargo, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más están haciendo por sostener el empleo, que se les rebaje del 24 al 18%. Y con esto lo que pretendemos es que la fiscalidad sea justa, sea equitativa, reparta mejor las cargas y sea suficiente para hacer lo que hay que hacer en este país, que es sostener los servicios públicos, mantener esas políticas sociales que determinan la solidaridad para que nadie quede abandonado a su suerte, y además con esos recursos intervenir en la actividad económica y en la ayuda a las empresas que necesitamos. Cuando desde el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, el diputado general de Vizcaya, el señor Bilbao, habla ahora de que sí, hace falta una gran reforma fiscal, ¿entiende que está hablando de algo parecido a lo de usted, o la experiencia de estos años dice que tiene que ser distinto? Primero debiera de explicarme por qué hoy sí y ayer no. Porque si no lo hace, creo que este es un recurso electoral, nada más. Ha estado impidiendo una reforma fiscal en este país, él además en primera persona, ha estado evitando que tuviéramos más recursos con los que hacer frente a la crisis, seguramente solo por entorpecer la labor del gobierno, por intentar que gobernáramos con una mano atada a la espalda, y ahora cuando llegan las elecciones dice que hay que hacer esa reforma fiscal. No sé si él, pero el PNV dice que quiere hacer una reforma fiscal que sea justa, equitativa y que garantice suficiencia financiera. Y el enunciado es exactamente igual al que yo he venido defendiendo. Pero cuando pasas del enunciado a lo concreto, me encuentro con que es radicalmente diferente a lo que yo defiendo. Porque claro, si no quieren hacer campañas conjuntas para luchar mejor contra el fraude, no es lo que estoy diciendo yo. Si dicen que eso de que paguen más los que más tienen es demagogia, que es lo que ha dicho textualmente el señor Iñigo Urkullu, no es lo que estoy diciendo yo. Si no han querido revisar todas esas exenciones, bonificaciones que hacen que en este país un trabajador que está sujeto a nómina pague un 40% más que el resto, que los profesionales, que muchos empresarios, y no han querido revisar esto, están diciendo algo radicalmente contrario a lo que estoy diciendo yo. Es decir, se quedan en un enunciado, pero lo que parece que pretenden es tener más recursos haciendo que paguen más los que ya pagan hoy. Y yo lo que quiero es, en todo caso, tener más recursos haciendo que paguen los que no pagan, los que eluden esa solidaridad colectiva que son los impuestos, y que paguen más los que tienen mucho más. ¿Sería usted partidario de que las competencias fiscales estuvieran en el Parlamento Vasco en vez de las Juntas Generales? Yo no quiero decir, la competencia recaudatoria cae en las juntas, ¿no? Pero sí que me parece que no es lógico que en un país tan pequeño como el nuestro, un ciudadano alavés pague mucho más o mucho menos que un ciudadano guipuzcoano o vizcaíno, o al revés, me da igual. Yo creo que debiéramos de intentar impedir que hubiera 3 fiscalidades radicalmente diferentes. Y efectivamente, ahí el Parlamento tiene una competencia que es la de armonizar. Pero creo que hay cosas que debieran de no poder aplicarse normas también desde el Parlamento. Porque resulta que este gobierno, el gobierno vasco, es el único gobierno de Europa que yo conozco que no tiene ninguna capacidad de decidir sobre sus ingresos. Es curioso, el gobierno tiene el peso del gasto en educación, en sanidad, en seguridad, en justicia, en grandes infraestructuras, y sin embargo no puede decidir con qué recursos lo hace, porque no está en sus manos definir los ingresos, ¿no? Creo que eso debiéramos empezar a corregir. Iñigo Urkullu ha dicho que si el PNV gobierna, va a auditar las cuentas de su gobierno. ¿Tiene usted algo que ocultar? Lo que me parece, primero,
es que el candidato del PNV tiene una enorme falta de confianza en las instituciones de este país, porque las cuentas del gobierno vasco están permanentemente auditadas, primero por los propios funcionarios del gobierno, que controlan diariamente el estado de los ingresos y de los gastos y cómo se hace. Por cierto, algunos de esos funcionarios son altos cargos del gobierno anterior. Segundo, están auditadas por el Tribunal Vasco de Cuentas. Tercero, están auditados también por el propio Ministerio de Hacienda. Ayer mismo conocimos un dato, que Euskadi es la que mejor está cumpliendo el objetivo del déficit. El déficit más pequeño del Estado, un 0,19%. Eso es, pero eso es una auditoría de nuestras cuentas. Y, por ejemplo, también el Banco Europeo de Inversiones nos acaba de conceder hace 2 meses escasamente un préstamo de más de 460 millones para proyectos de este gobierno, y le puedo asegurar que mira con lupa absolutamente todas las cuentas y las realidades de Euskadi. Por lo tanto, no se fía de nadie. Alguien que quiere gobernar este país no se fía de las instituciones y se fía de auditorías externas, que no sé si estarán hechos por esos auditores que han estado permanentemente avalando a esos movimientos especulativos y financieros, ¿no? Bueno, me parece que se necesita un poco más de seriedad con estas lo cosas. echamos a la cesta de estas cosas de precampaña, entonces. No sé, pero me parece preocupante, porque no es solo criticar al gobierno, es desprestigiar al país, es desprestigiar a sus instituciones. El señor Iñigo Urkullu iba haciendo cosas que son muy peligrosas. Cuando anunció hace tiempo que este gobierno quebraba, que no teníamos dinero ni para pagar a los funcionarios, esto no es solo una crítica al gobierno, esto transmite una imagen de Euskadi a los mercados, donde luego tenemos que acudir, absolutamente negativa. Esto lo que hace, y lo estamos viendo en otras partes, es subir los intereses de nuestras deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para criticar al gobierno ha estado desprestigiando y desgastando al país. Y esto no es aceptable. No todo vale en política con tal de intentar llegar al poder. Y debiera ser bastante más serio. Porque dijo que quebrábamos en marzo. Estamos a septiembre y se demostró ayer, como se demostró hace poco, que somos la comunidad más solvente de toda España y una de las instituciones más solventes de las regiones europeas. Por lo tanto, un poco de rigor, un poco de seriedad, y no juegue con el país como está jugando. Tenemos el déficit más bajo en el primer semestre del año porque estamos siguiendo más que nadie las políticas de austeridad de Mariano Rajoy. No, ¿O el motivo es otro? No, porque hemos sido capaces de demostrar que hay otra forma de enfrentarse a la crisis. Siendo austeros, sí. Haciendo ahorros, sí. Eliminando partidas que no son prioritarias, que a veces eran duplicadas o que eran algo que no aumentaba la eficacia y la eficiencia de nuestras prestaciones, sí. Pero haciendo esto, somos la única comunidad que no hemos aplicado ninguno de los recortes de Mariano Rajoy. Por cierto, ya que hablamos de esto, ayer se reunió el Consejo Vasco de Sanidad, en el que el gobierno llevó su propuesta para no aplicar el copago farmacéutico y, curiosamente, para que luego digan otras cosas, tuvo el aval de todas las organizaciones sociales, pero se abstuvo en la no aplicación del copago el PNV y Bildu, y votó en contra el Partido Popular. Es decir, luego que no nos vengan diciendo ahora que ellos tienen líneas rojas, que no van a recortar los servicios públicos. Oiga, la demostración ayer mismo. Cuando el gobierno lleva cómo no aplicar el copago farmacéutico en Euskadi, se abstienen. La oposición le critica, señor López, por recortar sin decirlo. Ya, pero eso tendrán que poner encima de la mesa los ejemplos. No vale. Es decir, no vale decir, quiebra el país, tiene facturas en el cajón, recorta. Dígame dónde. Claro. Dice, hemos tenido que ajustarnos a las necesidades actuales, a los recursos que tenemos, sí, y a veces seguro que hemos generado una incomodidad a la ciudadanía, pero los grandes servicios públicos en este país no solo no los hemos recortado, sino que los hemos impulsado. Es decir, nosotros estamos haciendo en sanidad una estrategia de crónicos que es la gran reforma que necesita nuestro sistema de salud, a la vez que atendemos a más de 33.000 pacientes más con menos recursos,
pero les atendemos a todos. Y por cierto, yo no he cerrado hospitales. Yo he inaugurado nuevos hospitales en Euskadi. Estamos haciendo aquí, por cierto, en Vitoria, la mayor infraestructura sanitaria, la mayor inversión sanitaria de todas las que existen en estos momentos. Yo he abierto nuevos centros de salud, por ejemplo, 3 en Vitoria. Este gobierno no ha cerrado ni colegios ni institutos. Al revés, por ejemplo, en Álava hemos abierto 2 centros de primaria y de infantil, un instituto de secundaria, 5 comedores escolares nuevos. Podemos seguir. Hemos triplicado por 3, por ejemplo, las prestaciones sociales, los recursos que destinamos a las ayudas sociales solo aquí, en Álava. Y puedo seguir poniendo ejemplos. Por lo tanto, quien diga lo contrario, que nos diga qué hemos hecho. ¿Hasta qué punto se podrían complicar las cosas en Euskadi económicamente si España solicita el rescate a Europa? Bueno, pero es que el problema del rescate no es el rescate en sí mismo, sino las condiciones que lleva detrás, ¿no? Y por lo tanto, lo que estamos es a la espera de que se nos diga, que se nos cuente la verdad, que no se nos oculten las cosas, porque esto de que rescate sin condiciones, de que suele hablar el gobierno de Rajoy, esta cosa, esto no existe. Y creo que ya se han hecho demasiados sacrificios en este país, y como decía antes, ya han hecho demasiados sacrificios los funcionarios, los trabajadores, los pensionistas, los parados, como para que vuelvan a cargar sobre estos colectivos el precio de ese rescate. Entre esos sacrificios de los funcionarios, ¿incluye usted la paga extra de Navidad? Bueno, nosotros hemos recurrido para no tener que hacer eso. El siguiente gobierno tendrá que decidir. No, pero bueno, vamos a ver si previamente tenemos un recurso que nos dice que eso es competencia nuestra y, por supuesto, si es competencia nuestra, el gobierno tendrá que decidir. ¿Tiene la sensación de que se va a hablar poco de ETA en la campaña electoral? Afortunadamente, ¿no? Esta es la primera campaña para unas elecciones autonómicas que podemos hacer en plena libertad, en el que nadie tiene que arriesgar la vida por defender sus ideas y sus proyectos, en el que ETA no condiciona en absoluto ni la campaña ni las propuestas, aunque es verdad que en la próxima legislatura tendremos que seguir trabajando en el nuevo tiempo que hemos abierto en Euskadi, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en lo que es la consolidación de la convivencia basada en valores éticos y democráticos, una convivencia que respeta al que piensa diferente o al que se siente diferente, que hace gala de tolerancia, que rechaza intransigencias, odios, intolerancias, ¿no? En eso tendremos que trabajar, pero que no nos tiremos los trastos a la cabeza en una campaña por la cuestión terrorista no está nada mal. Por cierto, ¿qué lectura hace en este escenario en el que actualmente estamos del caso del preso de ETA Josu Uribe Etxebarria? Bueno, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Este caso, como todos, lo que necesita es la aplicación de la ley y del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, con esta sentencia, lo que demuestra, primero, es que la justicia en este país es muy garantista, de justicia precisamente, es generosa cuando debe de serlo, pero sobre todo demuestra que es infinitamente superior éticamente, moralmente y humanitariamente que los terroristas. Y eso debe ser siempre un motivo de satisfacción para los demócratas. En este nuevo tiempo abierto, ¿necesita Euskadi un nuevo estatus político? Bueno, pero quien está hablando de esto debiera decirnos qué es lo que pretende, ¿no? Qué es lo que quiere, porque desde luego lo que no necesita Euskadi es volver a políticas del pasado que lo único que nos hacía era enfrentar, dividir y clasificar a los vascos, ¿no? Era que todas las energías las destináramos a ese debate identitario, anclándonos y no resolviendo los problemas. Yo creo que con la que está cayendo, lo que hace falta en Euskadi es un gobierno que ponga encima de la mesa las propuestas para resolver los grandes problemas de los ciudadanos que tienen que ver con el empleo y con la economía y con el futuro del modelo económico y el modelo de bienestar de este país, ¿no? Esto de nuevos marcos políticos que suponen, con otras palabras, avances hacia la independencia, pues no me parece la solución.
porque no he creído nunca en las soluciones de sálvese el que pueda, ¿no? Y bajo esa perspectiva, ¿cómo interpreta la manifestación este pasado lunes en la Diada de Cataluña, en la que, por cierto, firmaron ese documento los compañeros del Partido Socialista catalán? Algunos, no el Partido Socialista, no el PSC, no es verdad. De todas formas, creo que se necesita política para resolver problemas y lo que ha sucedido es que no se ha utilizado la política para resolverlos y lo que se ha hecho ha sido agravarlos, ¿no? Y por lo tanto lo que era un sentimiento de agravio por motivos económicos se ha convertido en una especie de sentimiento independentista económico que habrá que dar respuesta y habrá que resolver. ¿Puede llegar a Euskadi ese sentimiento? Pero digo, vuelvo a repetir, la independencia no es la solución, al revés. La independencia te saca de Europa, es una especie de sálvese el que pueda que estamos viendo que no existe, que es al revés, que perjudica notablemente todas las posibilidades de salir de esta, ¿no? Yo creo que algunos van a jugar en esta campaña con el asunto de la independencia, pero creo que la sociedad vasca no está para esas aventuras. ¿Le preocupa ese mensaje que cale, el mensaje del nacionalismo económico? No, porque estamos demostrando que con las herramientas del autogobierno se puede hacer frente a la crisis de otra manera. Estamos demostrando que en una crisis como esta lo fundamental es sumar y no dividir. No somos una isla, no salimos de esta solos. Necesitamos proyectos de suma de continente, del conjunto de Europa, ¿no? Y además en Euskadi no necesitamos... lo que necesitamos de verdad son reformas que podemos hacer nosotros mismos para tener mejores instrumentos con los que combatir la crisis. Por ejemplo, acabamos de hablar de la reforma fiscal. Pero también podríamos hacer una reforma del propio entramado institucional de Euskadi. Es decir, si tenemos en un país tan pequeño como el nuestro cosas duplicadas, cosas que se solapan, cosas triplicadas que no aumentan la eficiencia de las medidas que ponemos en marcha, ¿por qué no hacemos una distribución mejor de esto? Yo he propuesto, por ejemplo, que solo haya una empresa pública por cada ámbito de actuación, no que haya 3 o 250 como hay en algunos casos. ¿Eso aumenta 250 veces la eficacia? No. Eso a veces solo aumenta 250 veces el gasto. Podemos trabajar dentro de nosotros un reparto de competencias mucho más razonable para hacer el país más eficiente y más competitivo. Bueno, yo creo que con estas cosas podemos avanzar mucho y luchar mucho mejor contra la crisis. ¿Le preocupan a usted las encuestas electorales o no le suele hacer mucho caso? No le suele hacer caso, y menos después de las últimas, ¿no? Por el éxito que han tenido. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Andalucía daban 15 puntos por encima al Partido Popular del Partido Socialista. Fue un mal día para la demoscopia. No, es que ha habido muchos malos días para la demoscopia, ¿no? El otro día había una que había para Galicia que decía que el 60% ocultaba el voto o no tenía decidido el voto. Digo, si el 60% tiene ocultado, ¿cómo se atreve alguien a hacer una cocina como para poner una encuesta encima de la mesa, ¿no? Las encuestas, no solo que no han acertado muchas veces, sino que las encuestas marcan tendencias y los partidos a veces trabajamos para dar vuelta a las encuestas, ¿no? Yo creo que además la sociedad vasca va a otorgar un resultado bien diferente, sobre todo al Partido Socialista, porque va a entender el significado de este gobierno, lo que hemos sido capaces de hacer, cómo hemos sido capaces de abrir este tiempo de paz, cómo hemos dado normalidad a la vida política, cómo hemos sido en medio de la crisis mayor que recordamos capaz de sostener nuestro modelo económico y nuestro modelo social, ¿no? Y eso se va a reflejar en las urnas. Para ir terminando ya, Lehendakari, si por lo que sea no continúa usted como Lehendakari a partir del 21 de octubre, ¿su futuro está en el Parlamento Vasco o su futuro está en otro lugar? En Euskadi. Lo tiene claro. Sí, si no, pues quedamos el 22. Quedamos el 22 y lo confirmamos. Lehendakari López, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en la sintonía de Radio Vitoria. Es que y ánimos, lo dedicamos a todos en estas fechas duras para los que se dedican a esto de la política. Es que ricasco. Vale.